de mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Vamos a ir a las escrituras, hermanos, y vamos a también a saludar a nuestros hermanos que se están conectando. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a la primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo 17, amén, hasta el versículo número 34. Dice la palabra de Dios así, amén. Amén. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Verso 20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que nada tienen, a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mí, en mi sangre. Haced estas cosas las veces que las hagáis, bebiereis en memoria de mí. Dice el verso número 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo, para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Oramos y decimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos hables con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro ser entero, Señor, entienda el propósito de esta enseñanza, Señor. Queremos, Padre amado, pedirte que tú seas nuestro guía, que tú nos instruyas, que tú nos hagas entendidos a la voz de tu palabra, y que, Señor, mi boca y yo como ser humano, que me declaro inútil, Señor, yo solo quiero que tú abras mi boca conforme a tu palabra conviene y para honra y gloria tuya. Señor, te doy gracias en nombre de Jesús que nos has permitido estar aquí este día, juntamente con mis hermanos conectados vía Zoom. Señor, te pedimos que bendiga sus vidas en donde quiera que se encuentren, de donde quiera que se conecten, y cualquiera que vea este mensaje.
Te lo pedimos y te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de que se sienten, hermanos, demos un saludo a los hermanos que están de lejos, que Dios los bendiga. A nuestros hermanos que están conectándose de diferentes partes, no podemos ver. En alguna ocasión ya compartimos algo acerca de esta enseñanza, pero quiero profundizar en esta enseñanza porque fíjense que la Biblia no oculta nada, así como no ocultó el adulterio de David con Betsabé, y así como no ocultó la desobediencia de Saúl, así como no ocultó la rebeldía de los hijos de Noé, y así como no ocultó las cosas que hicieron, el incesto que hicieron las hijas de Lot, y todo lo que sabemos. También la Biblia declara que hubo hombres, grandes hombres de Dios, ¿verdad? Como Job, y muchos hombres como Abraham, y muchos hombres de fe, ¿verdad? Como Gedeón, como, bueno, igual David en su tiempo de gloria como rey. Pero déjeme decirles que como iglesia, ya en el tiempo de Cristo, en la nueva dispensación, en el tiempo de Cristo, también la Biblia no oculta lo que hoy acabamos de leer. Y esto es importante que lo analicemos porque empieza con una parte un poco fuerte. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esto lo escribe Pablo a una de las iglesias más rebeldes de la época del apóstol Pablo. Creo que fue la que más dolor de cabeza le provocó al apóstol. Y cuando comienza diciendo esto, precisamente es porque ya lo que Jesús en la última cena con sus discípulos había celebrado, porque Jesús celebró la Pascua. Recuerden que Jesús celebró la Pascua. Y ahí cuando Jesús celebra la Pascua, se acaba el tiempo de la celebración de la Pascua y ahora viene la cena que él instituye. Y desde los tiempos de Jesús, no nos dice la Biblia en qué, cuántos y en qué modo se reunían, pero lo que leímos aquí, igual lo vamos a leer en el Evangelio, y era una institución por Dios o por Jesús. Lo que en el Antiguo Testamento se instituyó como la Pascua, en tiempo cuando los hebreos salieron de Egipto, saben la historia, la última noche que estuvieron en Egipto, comieron los panes asimos, los panes sin levadura, sacrificaron el carnero, pusieron la sangre en los dinteles de las puertas. Esa predica ya se las di hace tiempo, pero eso era figura y tipo de lo que vendría después. Entonces, la Pascua meramente fue para los judíos, para los hebreos. La Santa Cena, que así se le titula, o la Cena del Señor, es en la nueva dispensación y es para los cristianos. Los cristianos no celebramos la Pascua, celebramos la Santa Cena, aunque algunos cristianos celebran felices Pascuas, dicen, ¿verdad? Bueno, ya en la Biblia dice que nuestra Pascua ya fue hecha en Cristo y ahora dice, celebremos nuestra Pascua, dice la Escritura, sin levadura y con panes sin hipocresía, y ahora con panes de verdad y justicia, ¿verdad? Dice, porque ya nosotros no estamos practicando la ceremonia o ritual judío, ahora nosotros celebramos la cena instituida por Jesús, amén. Primero que nada, 3 puntos que vemos aquí, ¿verdad? En la escritura del 16 al 19, vemos que, perdón, al 22, vemos que la iglesia, número 1, cometía abusos de lo que era la cena del Señor. Eso es el primer punto. El segundo punto que vemos, ¿verdad? Es del verso 23 al 26, ¿verdad? Vemos también lo que Pablo, mejor dicho, instruye o da instrucciones la forma correcta que se debe de hacer. Amén. Y del versículo 27 en adelante, vemos hasta el 34, pero el versículo 27 específicamente, el versículo 27, él dice prácticamente, estrictamente y rigurosamente, dice qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona que desea participar de la cena del Señor? Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa, indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esta parte de pruébese cada uno a sí mismo no le da pauta a ningún cura, no le da pauta a ningún pastor
a ningún ministro para que con él tú te arregles y puedas pasar a participar de la cena. Para que de una vez aclaremos, porque de pronto, ¿se acuerdan? El viernes pasado tocamos un poco ese tema, ¿no? Entonces, mucha gente está en espera de que el pastor apruebe o repruebe, o de que en el caso de la gente religiosa romana, pues quiere que lo que el cura apruebe o desapruebe. Pero más bien la escritura aquí no dice eso. Aquí dice la escritura, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, en otras palabras, hágase un examen, cada uno. Y eso me gusta porque de alguna forma no le carga la responsabilidad al liderazgo. Esto es cada uno, porque cada uno tiene conciencia. Lo que muchas veces yo les he dicho aquí, cuando tú cometes una falta, no vengas a mí, ve a Cristo. Porque cuando pecas, pecas contra Dios. Quebrantas la ley de Dios, no mis reglas, la ley de Dios. Entonces, ¿a quién tienes que ir cuando pecas? A Cristo. A ver, hermano, ¿están aquí conmigo? Cuando pecas, ¿a quién tienes que ir? A Cristo. Pero en el romanismo no te enseñan eso. Cuando pecas, tienes que ir con el cura a confesar tus pecados y después ya puedes pasar a comulgar, que es otro de los grandes errores que se comete religiosamente y heréticamente, o sea, que es una herejía prácticamente, que no es lo correcto, porque aquí la escritura no dice que vayas a confesarte antes de participar de la cena y del cuerpo y la sangre de Cristo, porque para la Iglesia Católica la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Entonces vean lo que dice aquí. Pruébese a sí mismo. No dice que antes de que participes del cuerpo y la sangre del Señor, vayas a un confesionario y tengas que pedirle o ponerte a confesar tus pecados a un hombre y quizás sus pecados son peores que los tuyos, ¿verdad que no dice eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender primeramente lo que dice el apóstol Pablo. Luego vamos también a entender que esto que vemos aquí, lo que dice la escritura, dice Pablo el apóstol, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Es importante entender el simbolismo, es importante entender el significado. ¿No? Jesús, cuando celebró la cena, que lo vamos a ver en Mateo, lo que celebró, mejor dicho, Jesús fue la Pascua. Y en ese momento que él celebra la Pascua, porque cenó con sus apóstoles, saben que dice la escritura, mientras cenaba, ¿qué había? Quizás había cordero, quizás, no sabemos qué comida fue puesta en la mesa, pero me gustaría que fuéramos a la escritura, Mateo capítulo 26, verso 17, para continuar. Yo quiero que tengas una recreación de lo que realmente se vivió en el tiempo, en la última noche que Jesús cenó con sus discípulos. Por eso dice en la última cena. Algunos ya le pusieron la Santa Cena y otros dicen la cena, ¿verdad? Pero Mateo capítulo 26, vamos a leer del versículo 17 al 29. Dice la escritura, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, eso es la Pascua, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús. Fíjense, vayan recreando esta escena en aquella tarde. Y dice, entonces, primero que nada era una fiesta, la fiesta de los panes así, de los panes sin levadura o la Pascua. Dice, y vinieron sus discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La cena que fue ordenada a Moisés la última noche que estuvieron los hebreos en Egipto. ¿Recuerdan la historia? ¿Han visto algunos, quizás algunos hermanos conectados hoy en esta tarde, han visto la película de los 10 mandamientos? Bueno, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, la última noche que el pueblo estuvo ahí, cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios, esa noche Dios le da una ordenanza a Moisés y le dice lo que tenían que comer. Lo van a ver después en Éxodo capítulo 12. No lo busquen ahorita, eso lo dejamos para después. Pero aquí dice que ellos le dijeron, Señor, maestro, o Señor, o bueno, vamos aquí a la escritura. Le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Si le dijeron Señor, si le dijeron maestro, o simplemente la confianza que le tenían, le hablaron
digamos, tuteando, ¿verdad? No le dijeron, ¿dónde quiere usted? ¿Dónde quieres? Pero había un respeto por él. Como buen judío, sabían ellos que era la fiesta de la Pascua y que tenían que celebrar la Pascua. Y entonces Jesús les dice, id a la ciudad a cierto hombre, diciéndole, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Puedo pensar que la Pascua para un judío, desde los tiempos de Moisés, hermanos, era una fiesta, era una celebración. ¿Saben por qué? Porque era recordar la última noche de esclavitud en Egipto. Eso significaba una fiesta. Había comida. No sé exactamente qué lo que había en la mesa, pero había una fiesta. Era una celebración judía, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué es lo que hacen en una fiesta? Pues hay comida, ¿verdad? Suficiente comida. Y dice la escritura entonces, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Porque si nomás se reunió Jesús para partir el pan y tomar vino, eso no fue una cena. ¿Verdad que tuvo que haber una cena antes de que partiera el pan y antes de que tomaran vino? Tuvo que haber una cena, ¿cierto? El pan solamente era el simbolismo. Era pan sin levadura, con hierbas amargas y todo lo que dice en el libro de Éxodo 12. Entonces Jesús como buen judío celebra la Pascua. Y miren lo que dice la escritura. Dice, verso número 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, eso te digo porque quiero que entiendas por qué en lo que leímos de Corintios dice que unos llegaban, los corintios llegaban a la iglesia y algunos se ponían a comer y otros pasaban hambre. Para que entiendas el contexto, para que entiendas el texto del capítulo 11 de Corintios, aquí hay un contexto que nos deja ver que verdaderamente había una fiesta, una comida. Igual, en la institución de la cena tenía que haber una comida. ¿Ok? Dice aquí entonces, bien, dice, y mientras comían, verso 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Había platos, había comida. Y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, nuevamente la cena, quizás llevaban media hora, una hora ahí, yo qué sé. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Verso 28 dice, porque esta es mi sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y hasta ahí terminamos. Verso 30. Amados hermanos, la Pascua se celebraba antes de Jesús. Y sabemos esto comenzó, ya lo dije, en la época de Moisés. ¿Va? Ya lo entendimos, ¿verdad? Pero cuando Jesús como judío celebra la Pascua, él instituye en ese momento y dice, ahora, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Y este vino representa, prácticamente lo que está viendo, él representa a mí. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan que hizo un pacto con el pueblo judío?
que si había sangre del cordero en los dinteles de la puerta, no morirían los hijos de los hebreos cuando pasara el ángel de la muerte. ¿Saben? ¿Han leído esa historia de la palabra? Sí, ¿verdad? Entonces, allí hizo un pacto con ellos. Pero cuando viene Cristo y ahora su sangre es el nuevo pacto. Ahora, cuando Jesús presentó el pan y dijo, este es mi cuerpo, no quiso decir que el pan sin levadura fuera literalmente carne, un cuerpo de carne. Porque si así hubiera sido, entonces imagínense que eso hubiera promovido el canibalismo, ¿no? O sea, en esos tiempos la gente agarraría la mala interpretación que hoy en día la Iglesia Católica da, es que dicen que literalmente cuando el cura está oficiando la misa, dicen ellos, cuando el cura está oficiando la misa, tiene el poder, eso es lo que dice, el cura mientras oficia la misa, y eso lo dicen en sus dogmas de fe de la Iglesia Católica, mientras el cura oficia la misa, tiene poder, el cura, para convertir la hostia, el pan, en el cuerpo de Cristo, en carne. Y el vino lo convierte en sangre. Dicen ellos como por arte de magia, cosa que la Biblia condena. La magia de 1000 colores, no importa, la condena. Pero ese es un dogma de fe al cual le llaman la transubstanciación, que mientras se está llevando a cabo la liturgia, la misa, el cura tiene poder para convertir la hostia en carne y el vino en sangre. Cosa que prácticamente sería culpar a Jesús de promover el canibalismo, ¿no? O de promover el vampirismo, por ejemplo, ¿no? Porque allí en los mitos dicen que el vampiro es el que se chupa la sangre, ¿no? O sea, por supuesto que no. Esto es simbólicamente el pan, así como el pan sin levadura, el pan no leudado, representa, ¿se acuerdan que hablamos de guardado de la levadura de los fariseos? Jesús nunca fue leudado. Jesús no se dejó contaminar de la doctrina de los fariseos porque Jesús era la imagen del Dios invisible en la tierra. No se contaminó. Él vino a predicar contra toda la religiosidad de esa época. No se contaminó. Y él tenía toda la autoridad para decirle a sus discípulos, a sus apóstoles, guárdense de la levadura de los fariseos, que apenas hace 2 prédicas la compartí con ustedes. Por lo tanto, él no estaba predicando o no estaba promoviendo errores que hoy las personas pueden malinterpretar, especialmente la religión católica, que dice o sostiene que eso es por arte de magia. El cura tiene el poder de convertir la hostia en carne y el cuerpo en vino. Si tú tomas el vino y tomas mucho vino, te emborrachan. El vino consagrado de la religión católica. Bueno, y el pan, si te comes el pan, no sabe a carne, sabe a pan. No sabe a carne. Yo comí muchos y nunca me supieron a carne. Entonces no nos dejemos engañar. Porque mira, lo que pasó con los corintios fue terrible, pero lo que está pasando hoy en día, las congregaciones y en las religiones más grandes que convocan a las personas a participar de la cena, pues desafortunadamente mucha gente participa de la cena sin ser instruidos. Y eso puede traer problemas, como lo leímos en Corintios. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús obviamente hablaba de su cuerpo cuando dijo que el pan, este pan lo presenta y dice, este es mi cuerpo que será entregado. Él estaba hablando ya de que en unos futuros días, perdón, horas, en las próximas horas, su cuerpo iba a ser entregado a juicio y finalmente crucificado. A eso se refería. Pero vamos a otro texto de la Escritura porque tendrían que la religión más grande bueno, no más grande, pero la religión más conocida en Europa, pues está torcida en muchas y tendría que modificar muchas cosas de la Escritura. Vayan a Juan capítulo número 6. Vamos acá, Juan capítulo 6, donde Jesús, él textualmente lo dice. Capítulo número 6, Juan capítulo 6, verso número 35. Miren lo que dice la Escritura. Dice así la Escritura. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo dijo con sus propios labios Jesús. En algunas Biblias tiene las letras en rojo, eso significa lo que textualmente dijo el maestro. Y ahí dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo dijo categóricamente. Y luego en el verso 50, vete al verso 50, dice otra vez, verso 50 del mismo capítulo, dice en el verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que comiere, para que el que come de él, para que de él coma no muera. Otra vez, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Se está refiriendo a él mismo. ¿Ven? Si me lees un versículo 48 al 48, dice la escritura, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Él ahí no está diciendo que lo vieran como un pan sin levadura, como literalmente lo veían los judíos. Por supuesto que ahí empezaron a murmurar de él, empezaron a sentirse incómodos por lo que él decía, porque no les gustaba lo que él decía. Y luego en el versículo 52, ¿verdad? Dice, él sabía cómo se estaban comportando ellos. El verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Por qué? Porque no entendían lo que él quería decir, el significado de lo que quería decir. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Vean nada más. Otra vez, ustedes pueden pensar que Jesús estaba diciendo, chúpenme la sangre, cómanse mi brazo, ¿verdad que todo es simbólico? Bueno, ahora la religión no tiene para dónde esconderse porque no tiene cómo argumentar esa doctrina o dogma de fe que tienen, que supuestamente el cura tiene poder para convertir el pan en carne y el vino en sangre. Eso es una mentira. Pero aquí vemos que Jesús él sí dice que él representa, ¿verdad? Él sí es una representación de lo que es alimento, de lo que es comida, ¿amén? De lo que es pan de vida, pero hablando en los términos meramente espirituales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo era un sentido simbólico, todo lo que estamos leyendo aquí era un modo simbólico de lo que Jesús dijo. Ahora bien, el modo de la celebración. Quiero, primero que nada, que me recrea una imagen. El pan, no había molinos, como hoy hay molinos de harinas refinadas y que le ponen hasta el gis que usas para pintar en las escuelas, le ponen para blanquear la famosa harina. Ya saben, cuando coman pan mexicano, ya saben que están comiendo los gis que ocupaban para pintar en tu escuela, los pizarrones. El pan, el trigo siempre ha sido cafecito, así como yo. Bueno, yo estoy más prieto que el trigo. Pero así el trigo era cafecito. Y el trigo, cuando lo molían, era café. Eso es un dato muy aparte. Deberías investigarlo. Porque ahora la harina es muy blanca, muy refinada. Blanca, ¿con qué la blanquea? ¿Verdad? Para que se te sigan antojando los panes mexicanos, ¿no? Pero el pan que se usaba o que se preparaba para la Pascua era un pan de trigo molido, que tampoco era blanco, tampoco era finito, ni tampoco era una hojuela de que te la pones en la boca y automáticamente se va deshaciendo con tu pura saliva. Lo tenías que masticar porque era un pan sin levadura, era un pan duro porque no tenía levadura, no se inflaba, para que me entiendan. Te podrías decir que era como lo que tú conoces en México como una tostada, no sé, en los hermanos de Colombia que están conectados, no sé cómo le digan, aquí en México es una tortilla tostada, más que aquí es de maíz. Bueno, hagan de cuenta una tostada de trigo. No tenía levadura, no se leudaba, no se dejaba fermentar. Por lo tanto, el pan lo preparaban como saliera porque no tenían maquinaria en esa época. Todos lo molían a mano, mujeres molían a mano. Había algunos molinos, pero pues no era muy común, la gente pobre no tenía. Entonces los hebreos o los judíos molían su propio trigo y preparaban sus panes para celebrar la Pascua. Ahora yo les pregunto,
¿creen que Jesús, cuando celebró la Pascua, mandó alguna parte específica a hacer unas rueditas bien con un molde de la misma medida todas? Usted se puede imaginar a Jesús diciéndole a Juan, a Pablo, a ver, abre la boca. Pedro, abre la boca. Tomás, abre la boca. Judas, pues no sé qué vas a entregar, pero abre la boca. ¿Verdad que no? Dice, partió el pan y les dio. Y te puedes imaginar a los apóstoles masticando ese pan porque era un pan asimo. Pero ese pan, por mucho que lo elaboró, por mucho que ellos se hayan esforzado por hacerlo redondo, a la hora de partirlo, amados hermanos, a la hora de partir ese pan, ustedes pueden pensar que milagrosamente quedaron puras formas redonditas exactamente del mismo tamaño y blanquitas, blanquitas. Y aparte con 3 letras troqueladas ahí, con tres letras impresas, porque es lo que en el romanismo dan a sus feligreses. Una I, una H y una S. Por cierto, quiero decirte, es las iniciales de 3 dioses egipcios, Isis, Horus y Set. Por lo tanto, no es el modo que lo hacen. No es el modo correcto. Ni en liturgia, ni en ritual, no es lo correcto. No es la forma correcta. Espiritualmente, ¿para qué te digo? Si ya de por sí dicen que lo convierten en carne, imagínense. Entonces, por lo tanto, el modo correcto no es ese. Vamos a ver y vamos a terminar viendo cómo es. Pero podemos ya pensar que el pan así, como el pan sin levadura, no era exactamente redondo, ¿verdad que no? Tampoco era blanquito, no sean racistas, no era blanquito. Todo el mundo quiere lo blanquito, ¿no? Pero no era blanquito. Era un pan, pues, de color, y además lo horneaban, imagínense. Menos iba a quedar blanquito, ¿verdad? Y luego si se le pasaba un poquito, pues iba a quedar como yo. O sea, no era un pan blanquito. Era un pan oscuro, un pan que no era blanquito y tampoco era redondo. Y tenemos esa mentalidad de que así era y ahora la gente participa de esa fiesta, de esa celebración sin instruirse, y lo peor de todo es que participan personas que no se hacen un examen a sí mismos. Ellos creen que con ir a hacer su confesión ante un sacerdote, una confesión auricular, es decir, que le confiesa al oído al cura, ya pasó el examen y ahora ya puede participar de comulgar del cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver los tiempos y el modo, y no es el correcto. Así que entonces, amados, el modo que el Antiguo Testamento, cuando leas capítulo 12, no vamos a ir hasta allá porque es demasiada lectura, pero el capítulo 12 lo pueden leer en casa. Y el capítulo 12, bueno, consistía en sacrificar cordero, un cordero, ¿verdad?, por familia, y los panes sin levadura. Así era la Pascua judía. En la celebración de la última noche con Jesús, así se celebró. Y quizás unos años después, todavía, muchos judíos, hasta la fecha, muchos judíos siguen celebrando algo similar. No exactamente, pero algo similar. Pero allí comienza la era cristiana. Porque los judíos han estado desde antes de Cristo y aún después de Cristo, los judíos siguen siendo judíos. Siguen practicando muchos rituales antiguos. Dice la escritura que aún todavía cuando ellos ven a Moisés tienen el velo puesto. Los judíos, hablo de los que viven allá y que son judíos. Ahora ya hay mucho judío mesiánico, hay mucho judío que se ha convertido a Cristo, pero un judío todavía celebra la Pascua, así como les decía los del ejemplo de los musulmanes que son 3 horas, se van a la Meca y se van a la mezquita, perdón, a hacer sus oraciones o donde estén. Bueno, también los judíos son muy estrictos también para eso. Ellos también hacen sus rituales y sus ceremonias y también celebran su mes de Ramadán, se va a la mente la fiesta de los tabernas, muchas fiestas que todavía celebran. Ya no todas las fiestas las siguen observando, pero muchas todavía siguen conservando sus rituales. En algunos casos ha cambiado el modo, el becerro neonato, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ahí viene la nueva dispensación, ahí viene la nueva era cristiana. Viene Cristo, celebra la Pascua y instituye lo que llamamos la cena del Señor. Y ahora él dice, de aquí para adelante, ¿cómo decía Mateo? Cada vez que lo hagan,
Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Vamos a ver en Corintios 11. En Corintios 11 dice la escritura, 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber dado gracias, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en mi memoria. Así que dice, todas las veces que lo hicieres, hacelo en mi memoria. Ahora bien, ahí viene la pregunta para mucha gente que desea participar de la cena. Algunas iglesias lo hacen cada año. Algunas organizaciones religiosas lo hacen cada año. De hecho, una de las formas de atraer gente para la organización Testigos de Jehová, cada año lo celebran en el mes de abril. Varía un poco la fecha, pero lo celebran en el mes de abril. Y es cuando invitan personas a... Fíjate, para ellos somos perros, ¿eh? No es testigo. Para los testigos de Jehová, todo el que no es testigo es perro. Así le dicen, ¿eh? Su tradición y doctrina de ellos. Entonces, pero ahora cuando llega la fiesta, por eso yo que la hermana venía con esa preocupación, la hermana Perita, cuando dijo, es que me preguntaron esto, ¿no? Es que realmente sí, porque para los testigos, todo el que no es testigo es perro. Así que si tú tienes un hermano, una prima, una tía, una hermana, que es testigo, no te lo dice porque es biológicamente sangre, pero para ellos en su religión no somos perros. Imagínense, entonces, ¿cómo es posible que ahora celebran la Santa Cena y ahora sí van a buscar a los perros para que vengan los invitan, llegan, hacen la invitación y hoy sí los ha agarrado, ahora sí como dicen, los ha agarrado en curva? Pero ¿cómo andas invitando? Si ustedes dicen que todos los que no son testigos de Jehová son perros, ahora quieres que los perros vengan a celebrar la Santa Cena, porque así lo dicen ellos, porque he estudiado su doctrina y así lo dicen. Y resulta de que hay una gran contradicción, porque ahora van a la calle y a todo el mundo andan invitando a celebrar la Santa Cena de los testigos de Jehová. Cada año la hacen ellos. Otro error, que si me profundizo en eso, olvídense, no salimos este día de aquí. Pero sí te quiero decir que cuando vemos esta frase que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. O sea, cada vez que lo celebren, recuerden quién lo instituyó. Recuerden qué motivo tiene, qué propósito tiene. Que vamos al final a ver cuál fue el propósito de esta celebración. Así que, si tú me preguntas, hermano, entonces, ¿cada qué tiempo debemos celebrar la Santa Cena? Yo te voy a decir, yo no puedo ponerte reglas. Pero si lo hacemos una vez por mes, gloria a Dios. Si lo hacemos cada domingo, gloria a Dios. Y si lo hacemos cada 3 meses, gloria a Dios. Porque no es regla de hombres. Porque aquí en la escritura no vemos, váyanse al Mateo, capítulo 26. Ahí el maestro textualmente dice así, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por mes se debe celebrar? Dice, ¿cuántas, hermano? Porque si no, aquí yo les digo, hermano, pues vamos este domingo vamos a celebrar la cena. O este domingo, dentro de un mes de nuevo. O dentro de, hermanos, en 3 meses celebramos la cena. ¿Saben algo, hermano? Yo les voy a decir que la celebración de la cena es algo que tú sientes. Es algo que es tu necesidad. Pero vamos a ver como la escritura dice en Corintios, porque Pablo vino a instituir una regla, porque ya se había hecho, de lo que era la cena del Señor, se había hecho un desorden. Y Pablo nos da las pautas, como al final vamos a ver, y aquí sí es cuestión de conciencia. Ahora, no solamente de conciencia, sino de consenso. ¿Por qué? Porque en algunos casos, los predicadores dejan que la iglesia haga lo que quiera, y en algunos otros casos, el predicador se vuelve
un dictador. Y yo creo que para que una iglesia sea sana, debe haber un consenso, especialmente si somos un cuerpo de Cristo. Amén. Como cuerpo de Cristo tenemos que estar en el mismo acuerdo, en el mismo sentir, dice la Escritura. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que 5 de aquí, es un ejemplo, 5 personas de aquí de la iglesia se unen al equipo de fútbol, no sé, un equipo de fútbol mexicano, a la selección mexicana. Es un ejemplo. El hermano Jaime, el hermano Ángel, el hermano Capiro, Johan y el hermano Erasto. Y los 5 son aceptados en la selección mexicana. Ahora pertenecen al equipo de la selección mexicana. Y ellos son del equipo. ¿Y qué hace un equipo de fútbol? ¿Qué hace un equipo de fútbol? Practica fútbol y al último juega partidos de fútbol con un partido contrario, ¿verdad? Entonces los 5 hermanos de la iglesia pertenecen a la selección, pero nunca han jugado un partido, pero son parte del equipo de la selección. Entonces, ¿cuándo realmente se ve que son un equipo? Cuando cada quien anda por allá pateando la pelota o cuando se unen para llevar a cabo un partido de fútbol. Es cuando se unen, ¿verdad? Ok, ustedes, yo mismo, todos somos miembros de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Ustedes salen de la iglesia, ustedes se van a su casa, pero pertenecen a una iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo se une el equipo de fútbol? ¿Todos los días? Bueno, en algunos casos sí, cuando tienen, ¿verdad? Cuando tienen una liga de fútbol y eso, ¿verdad? Para practicar. Pero normalmente se unen todos para cuando van a jugar un partido. Nosotros como iglesia podemos estar cada quien en sus labores diarias, porque eso es normal, así es la vida, hay que trabajar. Cada quien tiene su negocio, su trabajo. Pero el día domingo, que es el día que nos reunimos para un propósito. ¿Se acuerdan que le decía Pablo al inicio a los corintios? ¿Ya no se acuerdan? Ay, dirán, hermano, que venga Pablo aquí con nosotros. ¿Cómo decía Pablo en Corintios? Corintios 11, 17, le voy a leer porque parece que ya se nos olvidó. Dice, pero al anunciaros esto, que sí que no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo peor. Así que la iglesia, ¿para qué se reúne los domingos? No somos la iglesia de Corintio, ¿verdad que no? No van a decir amén. La iglesia no se reúne para lo peor. La iglesia se debe de reunir, ¿para qué? Para lo mejor. Miren lo que le dijo Pablo. Dice, ustedes, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y luego dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿cómo nos reunimos aquí como iglesia, no? Miren lo que dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Así que, hermanos, el equipo de fútbol, allá afuera anda cada uno en su mundo, tienen familias, pero cuando el director del equipo les convoca, porque va a haber una liga, porque van a ir a jugar, por lo que sea, es cuando se unen todos y ese día van a jugar el partido, ¿verdad que sí? Se reúnen para dar lo mejor cada uno, ¿o no? El portero da lo mejor, los delanteros dan lo mejor, los medios dan lo mejor y los delanteros y los defensas dan lo mejor. Cada uno en su posición da lo mejor. La iglesia de Cristo es un cuerpo y como cuerpo cada uno tiene que dar lo mejor. Amén. A mí a veces se me va la voz. Ustedes sigan cantando, hermano. Porque habla uno mucho. Me la paso ayer también tuve una conferencia de Víctor P. Pero ustedes, si se saben los cantos, cántenlos. Gloria a Dios que Dios nos puso aquí un vocalista buenísimo. Pero hay veces que yo vengo cansado, con la voz cansada también. Y trato de dar lo mejor, me esfuerzo por dar lo mejor.
pero cada uno venga a dar lo mejor. Y entonces, el ejemplo que estoy poniendo, olvídate, es un ejemplo solamente. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y hay miembros del cuerpo que son muy notorios, que son muy visibles. Y hay otros miembros de nuestro cuerpo que no son visibles, pero son necesarios. Por ejemplo, todo el mundo ahorita me puede ver mi pelo rubio, ¿verdad que sí? ¿Y para qué sirve? Para que no me queme el sol. Imagínense, siendo como mi hermano Carlitos, me va a quemar el sol. Pero, ¿saben para qué usamos el cabello? Tiene un propósito. Y aunque parezca de risa, si no tienes cabello, te achicharra el sol. Bueno, déjame decirte que Dios no se equivocó. Pero ustedes pueden ver el dedo pequeño del pie del hermano Erasto. Ni queremos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que aún tu dedo pequeño de tu pie, el dedo por muy pequeño que está escondido atrás de la bota o del, bueno, a menos que traigas zapato abierto, como te van a ver el dedo del pie pequeñito, pero regularmente no se mira. Pues déjame decirte que si te faltara los dedos de los pies y si te faltaran los dedos de los dos pies, los 5 dedos, tú no podrías caminar correctamente. Andarías bote y bote como pelota, porque no tendrías equilibrio. ¿Sabías que los dedos de nuestro pie nos dan equilibrio? ¿Sabías que es que a Dios se le ocurrió poner ahí unas puntitas del pie con unos pedazos de huesito por arriba? Lo que se llaman uñas, que son huesos también. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Bueno, esos dedos de tus pies tienen un propósito: darle balance a tu cuerpo, darle equilibrio a tu cuerpo, para que camines correctamente. Y te digo porque yo tengo una persona que le faltan 3 dedos en un pie y 2 dedos en el otro. Y no puede caminar, se ha caído varias veces. Entonces, este análisis que te digo es para que entendamos que aunque en la iglesia no todos sean visibles, pero todos son necesarios. No hay un hermano, una hermana, no están visibles aquí. Aunque no estén visibles, son necesarios, son cuerpo de Cristo, son parte de nosotros. Imagínense que donde te levantas y un dedo del pie por allá y el otro del pie por allá, ¿cómo te sentirías? O un brazo por allá y el otro por allá. ¿Tú crees que podrías permanecer con vida? Pues la iglesia de Cristo debe de ser un cuerpo, y un cuerpo que está bien coordinado. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿hay entre vosotros divisiones? ¿Un cuerpo puede estar dividido? Por eso es que amonesta duramente y dice que hay aquellos que coman o celebren o participen de la cena indignamente, porque había divisiones. Y yo me puedo imaginar que los corintios, porque en aquel tiempo también había, como ahora, hay iglesias donde van gente rica. Es más, algunas personas que van a The River Church se creen de la high class. Sí, yo he hablado con algunas de ellas y hasta su forma de hablar, te hablan como si fueran de la high class, solo porque le está predicando Dante Kevin. ¿Y qué? A mí me predica Cristo. Y está por arriba de cualquier predicador en la tierra. Y que tu predicador sea Cristo. Cuando tú tienes a Cristo como tu predicador de predicadores, nosotros simplemente somos siervos inútiles. Pero hay gente que le rinde tanta pleitesía a uno y le dan mucha jerarquía. ¿Y saben qué? En los tiempos de los corintios ya había personas así. Puedo pensar que los que llevaban comida, los que llevaban buen carnero, ¿verdad? Ellos decían: no, pues aquí no trae nada, pues nosotros vamos a comer antes que lleguen ellos. Por eso dice el apóstol Pablo, vean, esto es una amonestación muy, muy fuerte, lo leímos al principio. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no se alaba. Por eso te estoy diciendo que ya había gente que llevaba su carnita, llevaba su comida, llevaba su buen cordero, y no esperaban a que llegaran todos los hermanos que menos tenían. Ellos se adelantaban. Por eso dice: cada quien se come su propia cena. Y según ellos,
entre comillas, según ellos, estaban celebrando la cena del Señor. O sea, según los corintios, estaban celebrando la cena del Señor. Amados, ¿cree que no había gente que tenía más que otros? Sí, porque lo dice. Dice que avergonzaban a los que menos tenían. Es decir, como que había riquillos, o que se creían riquillos, que avergonzaban a los pobres. Es por eso que nosotros decidimos aquí, cuando hay comida, no vender y nunca señalar a quien no trajo nada. Y gracias a Dios que de eso podemos gloriarnos en el Señor, que cuando lo que hay, gloria a Dios, no hay, no hay. Y lo que hay es para todos. Aunque luego la hermana Aurora se anda preocupando porque hay puros pasteles, pero todos sean pasteles, pero todos pasteles. Si hay borrego, todos borrego. Si hay tamales, todos tamales. ¿Verdad? Y si hay pupusas, todos pupusas. De las que hace el hermano Julio. O sea, todo come, pero es compartir todo lo mismo. Nunca sentirnos más que otros porque, este hermano sí trajo un rico menudo, un rico pozole, y aquel no trajo nada y empieza, no, hermano, gloria a Dios, que como iglesia, de eso nos podemos gloriar, que todo lo hemos compartido con amor y todo es para todos. Lo que se pone en la mesa se reparte con amor para todos y todos compartimos. Agradecemos a los hermanos que sufren más, son los servidores, los hermanos que están quemándose ahí las manos. Pero gracias a Dios que todo se comparte y todo se reparte. Pues los corintios no hacían eso. Los corintios llegaban y el que tenía más sabía que venía por allá la familia X porque no tenían apellido. A tiempos bíblicos no tenían apellido, solamente eran hombres. Por ahí llegaban los hijos de la familia de José, la familia de Benjamín. Pues, ellos nunca traen nada. Pues vamos a comer antes de que lleguen ellos. Eso hacían, es lo que está diciendo la Escritura. Eso hacían. Entonces Pablo viene y pone orden y dice, eso no es la cena del Señor. O sea, rotundamente, ustedes no piensen que yo les dije, pues es que la hostia que ahí en el romanismo les dan, pues no es la cena, pues no es. Y pónganme un cura enfrente, pónganme al papa, y yo les digo, no es. Porque no es la cena del Señor. Pablo el apóstol dijo, eso no es la cena del Señor. Dice el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Y si me dicen el romanismo, eso no es la cena del Señor. Es una iniciación a una idolatría egipcia. Isis, Horus y Set. ¿Y saben de dónde sacaron la idea del círculo de la hostia? ¿Saben de dónde la sacaron? De los adoradores del sol de épocas pasadas. Desde Babilonia, desde Mesopotamia, desde Egipto, la gente pagana tenía por tendencia a adorar al sol. En México también, por eso está la pirámide del sol. Y Dios prohibió, en el libro de Ezequiel van a ver que Dios prohibió que sus hijos, que su pueblo, le rindieran culto a las estrellas incluso y al sol. Entonces, esta tradición viene de tiempos antiguos. Y ustedes van a la iglesia católica, no vayan, pero van, por lo menos examinen, y ahí hay un lugar que se llama el Sagrario. Y en el Sagrario, allá en el fondo, en una cuevita más profunda, hay un lugar que se llama el Santísimo. Y ahí en el Santísimo, que está una base de oro, con unos rayos de oro, y en medio hay un círculo, y adentro está una hostia. Ya de entrada, cuando llegas, le ves así, tiene la misma imagen de los rayos, que como te pintan los rayos del sol. Y luego la otra es que lo hacen de forma redonda, porque era como la adoraban los egipcios y los babilonios al dios sol. Y en México también adoraban al sol. Y todo el mundo cree que el sol es redondo, aunque no es perfectamente redondo. Pero ahora que pasó el eclipse, todos dicen, sí es redondo, pero no es redondo. A la distancia, pues se hace forma redonda, pero tiene también sus diferencias de que no es exactamente, y los que saben, no es exactamente redondo, ni las estrellas son exactamente redondas. O sea, tienen sus partes imperfectas. La luna tampoco es redonda, tiene sus cráteres, tiene sus montañas, y tampoco es redonda exactamente. Pero esa es la idea, que el sol es redondo. Y entonces esa idea la metieron los egipcios, los babilonios. Y cuando Constantino deja de perseguir a los cristianos y les empieza a fomentar la religión del gobierno, que fue ahí cuando nace, en el año 300 en adelante, fue cuando nace la religión católica, pues igual, lo que arrastraron fue una tradición, y ahora la gente piensa que está celebrando la cena del Señor, tomándose una hostia, cuando en realidad es un símbolo del sol. Y nosotros como cristianos no vamos a celebrar así, hermano. Pues si alguien me dice, oiga, Manuel, es que
el pancito que tú repartes aquí, o el pan que tú compartes aquí para la Santa Cena no está redondo. Pues yo te digo, hermano, yo no, a mí Jesús no me dio moldes, porque no lo hacemos redondo. El pan se parte sin levadura y el pan se come como pan. Aunque agarres, hasta ni puedes caminar, tienes como pingüinito. No puedes ni hablar, pero capaz que te acaba de pasar la hostia, te vuelves un diablo. Nomás se ven como pingüinitos y todos calladitos mientras tienen la hostia deshaciéndose en la trompa. Pero una vez que se les deshace, se vuelven unos viles diablitos. Maldiciendo. Y te digo porque mi papá era uno de ellos. Ya saliendo de ahí, se llegaban, se emborrachaban. Ya salen, no, que comulgaron. Otros que también tenían cola que les pisaron. Pero así es. Entonces nosotros cuando alguien comulgue, cuando alguien participe de la cena, cuando tenga la comunión, porque comunión es tener una comunión con Dios, no es de que voy a darte la primera comunión, no. Cuando alguien parta del pan, cuando alguien comparta o participe de la cena, nadie de ustedes, ni yo siquiera, podría juzgarle. Ni yo podría examinarle, porque la Escritura no me dice que yo examine. Dice la Escritura, examínese, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. No es mi tarea examinar, hermanos. ¿Qué tal si yo me equivoco? O no, es que el hermano que cada 8 días está aquí presente, puntualito, él sí tiene derecho a participar de la cena del Señor. Ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad? ¿Qué tal si el hermano que está cada 8 días puntualito aquí es codicioso? Pero yo como predicador digo, sí, tú sí puedes participar de la cena. Y el hermano que viene cada 15, cada 20, cada mes, hace el esfuerzo por venir, pero está cumpliendo con sus deberes, cumple con su esposa, cumple con sus hijos, ayuda al necesitado. Y ese hermano, porque no está presente en la iglesia, porque mis ojos no lo ven. O tú no puedes participar. Eso se hace en iglesias, ¿eh? Tú no puedes participar de la cena. ¿Y quién es ese predicador que diga eso? ¿Quién es ese para decir, ¿sabes qué? Que el hermano o la hermana se examine y se va a participar de la cena, se va a poner aquí el pan acimo, se pone aquí el néctar de uva, 100% jugo de uva no fermentado, y ¿sabes qué? Participe, se va a orar, porque dice la Escritura que bendijo el pan, se va a orar por la celebración, y si antes de la celebración hay comida, gloria a Dios. Dice la Escritura que mientras él comía, después durante la cena, agarró el pan, lo partió y dijo lo que significaba. Agarró la copa y la compartió y dijo lo que significaba. Así que entonces, hermanos, para que no me hagan preguntas de que, hermano, entonces, ¿cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15? ¿Cada mes? ¿Cada año? Hermano, en la medida que podamos. Si decimos, hermanos, que cada 8 días domingo aquí, sí, pero hermanos, si un domingo no vinieron los hermanos X, ya los hermanos están bajo juicio porque no vinieron quedamos que tenían que celebrar la cena, porque ahora ya quedamos. ¿Y qué tal si los hermanos por la causa mayor no se presentan a la iglesia y no celebran la cena? Y la siguiente semana, toda la iglesia voltea a ver a la familia que no vino la semana pasada porque no participó. Eso no es correcto. El que va a participar de la cena pruébese a sí mismo, esté consciente que es el cuerpo y la sangre, representa el cuerpo y la sangre de Cristo, y anunciamos su muerte. ¿Y qué más? ¿Su muerte y qué? Y resurrección. Anunciamos su muerte y resurrección. Vayan a Corintios capítulo 11, ahí mismo, el 23 y 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced estas cosas, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, fíjense, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué anunciamos?
su muerte, pero su muerte sin resurrección no tendría propósito. Si Jesús murió, lo bajan de la cruz y lo ponen en la sepultura y de ahí no hubiera resucitado, ¿sabes qué no habría? ¿Sabes qué no habría? ¿Te has preguntado eso? No habría iglesia. ¿Por qué? Porque si Jesús murió y va al sepulcro y no hubiera resucitado, ¿qué crees que hubiera pasado con los apóstoles? Con los que le siguieron, con los que creyeron en él. Una, les iba a entrar tanto temor, los iban a exterminar en pocos meses o días y no quedaba nada. ¿Cierto? Es más, tan solo cuando lo apresaron, se llenaron de miedo. Pedro hasta lo negó. Yo ni conozco a tal hombre. Tú hablas igual que él, andabas con... No, y era una sirvienta de ahí, de ese lugar. Y cantó el gallo. Y se cumplió lo que Jesús dijo. Estaban llenos de miedo. Entonces, imagínense si no hubiera resucitado, qué gran temor se hubiera apoderado de ellos. Y en pocos meses hubiera dejado hablar de Jesús. Y o los mataban o simplemente se quedaban callados. Porque ahora, ¿qué esperanza les iban a dar al predicar si Jesús estaba como Mahoma en la tumba? Pero sabes que nosotros anunciamos su muerte a la hora de celebrar la Santa Cena, celebramos su muerte, anunciamos su muerte y celebramos al mismo tiempo su. Y dice la Escritura, porque así como Cristo resucitó entre los muertos, así tenemos la confianza en que un día nos resucitará con él para vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso es que al celebrar la cena, hermano, tú ven, tú examínate, no va a haber nadie aquí que diga, a ver, vamos a ver cuántos son, a ver cuántos van. Y de pronto, pues éramos 10 y hay 5 vasitos todavía de jugo de uva y el pan no se acabó. A ver, ¿dónde están esos 5? ¿Qué pasó con ustedes? Ah, no andan bien, ¿verdad? Empieza el pastor a burlarse de los congregantes. ¿Creen que eso es correcto? ¿Creen que eso sería verdaderamente celebrar con humildad y con amor la cena del Señor? ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? Dice la Escritura. Ahora, juzgar a los líderes religiosos hay que desenmascararlos, sí, porque hacen mucho daño a muchas almas. Pero ese trabajo tal vez no le corresponda a la congregación, tal vez nos corresponda a nosotros como predicadores. Decir, ¿saben qué? Cuidado, porque las Escrituras dice, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los lobos que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, y hasta la Biblia lo dice. Y hay cosas específicamente que nos corresponden a nosotros como predicadores tener que desenmascarar cuando un líder se ha desviado del camino. Y es la responsabilidad de Dios de nosotros. Pero entre hermanos congregantes no tienen ninguna responsabilidad y no tienen ningún derecho a criticar al hermano porque es débil. Más bien la Biblia dice que fortalezcamos al débil, que lloremos con los que lloran. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo del cuerpo de Cristo. Este pie, esta mano, este pie izquierdo está adolorido. Bueno, esta mano que es la derecha va a ir, va a humillarse, va a bajar hasta donde está el pie, hasta donde está el dedo chiquito del pie y le va a dar masaje, lo va a sobar. Se metió entre la nopalera y ese espino. Bueno, esta mano va a ir con amor a quitar esa espina que tiene ese dedito. Así debería de ser la iglesia, llena de amor y misericordia, porque somos miembros del mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Como tal, debemos de amarnos y servirnos unos a otros. Y hay muchas cosas que hemos venido predicando. Para ser participante de la cena del Señor, examínate a ti mismo y no le pidas opinión a tu predicador, porque a lo mejor tu predicador se va a equivocar. No le pidas opinión al cura, porque te va a mandar a rezar 5 Padre Nuestro y Ave Marías y ya la hiciste. No. Ponte en línea con Jesús. Si sabes que has fallado, pídele perdón. Señor, perdóname. Sé que mi cuerpo, el apóstol Pablo decía, mi cuerpo es, mi espíritu anhela, pero mi cuerpo es débil. Mi carne es débil. Mi espíritu es fuerte, pero mi carne todavía es débil. Yo quiero, Señor, que me ayudes. Yo quiero
sujetar mi carne a mi espíritu. Y ayúdame, Señor. Yo quiero participar de tu cuerpo, Señor. Yo quiero participar de ese cuerpo, de ese maná que viene del cielo, de ese maná que vino del cielo y que viene cada vez que nosotros nos reunimos. La presencia del Señor nos acompaña. Así que, amados hermanos, espero que haya quedado claro qué es la cena del Señor. Y podemos hacerlo, incluso la comida la hemos destinado cada primer domingo del mes, para los que estamos aquí, para los hermanos que están de lejos, pues hermanos, ahí sí, lo siento no poderlos invitar, están a mucha distancia, pero los hermanos que están cerca pueden venir a compartir cena, la comida, y podemos celebrar la cena justo también el mismo día. Pero recuerden que es consenso. Ustedes, hermano, ¿y por qué no lo hacemos cada 8 días? No, pues todos están de acuerdo, adelante. O sea, no nos vamos a condenar si lo hacemos cada 8 días o cada mes o incluso cada año. No hay condenación. Para los que están en Cristo no hay condenación. Amén. Así que entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, ser humildes, reconocer que el único al que se debe de glorificar es al Padre, que no se le debe rendir pleitesía a ninguna religión, ni a ningún líder religioso, por muy elocuente que sea, o por muy grande que sean los miembros que se congregan en su iglesia. No se le debe rendir pleitesía a ningún hombre, sino toda la honra y la gloria es para Cristo Jesús. Si tienen dudas después de esta explicación, anótenlas, y el lunes, mañana, podemos compartir con ustedes más acerca de eso. Amén. Vamos a decir a papá Dios, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, hemos entendido parte, quizás no todo, Señor, pero parte de lo que significa, de lo que representa tus palabras dichas en aquella última noche. Entendemos que, Señor, no es cuestión religiosa. Sabemos que lo que tú instituiste fueron 2 cosas: el bautismo y la Santa Cena. Todos los demás rituales que se agregan en muchas religiones son tradiciones de hombres, pero lo que tú realmente instituiste y ordenaste que se hiciera es: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles todas las cosas que yo les enseñé, incluyendo la última cena que tuviste con ellos. Son los únicos 2, Señor, métodos quizás para identificarnos como iglesia, Señor. Ser bautizado y participar de la cena. Pero aún así, el ser bautizado y participar de la cena no nos garantiza la vida eterna, porque necesitamos también anteceder a todo esto con el arrepentimiento genuino y la verdadera fe en ti, Señor. Porque no basta ser bautizado ni basta participar de la cena. Se necesita, Señor, un verdadero arrepentimiento y la fe puesta en el autor y consumador que eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber enviado al único a derramar su sangre por cada uno de todos los seres del mundo que han vivido, los que vivimos y los que vivirán, porque hay salvación, aún por las generaciones que vengan. Hay salvación para ellos, porque tú moriste por todos los pecados del mundo, no solamente por los de aquella época, sino por nosotros, incluso por los que vienen, las generaciones que vienen. ¿Cómo no agradarte, cómo no agradecerte, Señor, si tu misericordia se ha extendido en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de los hermanos que están en sala? Sabemos que tu misericordia ha sido tan grande y no estamos de pie por ser buenas personas, no estamos de pie por ser mejores que otros, estamos de pie solo por tu grande e infinita misericordia, Señor. Por eso te decimos gracias,
Gracias, Padre. Gracias en el nombre de nuestro amado y eterno Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén.